En el otoño de 1898, en la inmensa estancia La Promesa, en el corazón de la Pampa argentina, María Sol, la reciente viuda del poderoso estanciero, se enfrentó a un silencio que creía eterno, una vida que sentía que ya no le pertenecía. Durante más de 20 años, el lazo que la unía a su difunto esposo fue uno de deber, respeto y una resignación silenciosa, forjado para salvar a su familia de la ruina. Su rutina estaba marcada por las estaciones, el trabajo de la tierra y las estrictas convenciones sociales que gobernaban cada uno de sus gestos. Hasta que una carta escondida en el fondo de un armario, un secreto guardado por décadas, lo cambió todo, revelando que el destino que había aceptado no era más que una mentira cuidadosamente construida. ¿Cómo es posible que la verdad de toda una vida, la única oportunidad de un nuevo comienzo, permaneciera oculta tan cerca, durante tanto tiempo, a la vista de todos? Antes de contarte cómo el crujido de una madera suelta en un viejo ropero desató un secreto capaz de poner a prueba la memoria de un hombre y el futuro de una mujer, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó, porque a veces, los fantasmas más grandes no son los que se han ido, sino las verdades que dejaron atrás. La historia de María Sol es una prueba de que el pasado nunca muere del todo, simplemente espera el momento adecuado para regresar y cobrar sus deudas, y en el campo, donde el tiempo parece pasar más lento, esas deudas pueden tardar una vida entera en ser saldadas. El luto en La Promesa era una presencia física, tan palpable como el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas del casco de la estancia. Para María Sol, era un manto pesado que la obligaba a moverse con lentitud, a hablar en susurros, y a mantener una compostura que la comunidad esperaba de ella. Pero bajo esa fachada de viuda respetuosa, latía un conflicto profundo. La soledad no era nueva para ella. Llevaba más de 2 décadas sintiéndose sola en un matrimonio que fue más un acuerdo comercial que una unión de almas. Ahora, la ausencia de su marido solo hacía que esa soledad fuera más ruidosa, más vasta, como la llanura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un horizonte infinito que le recordaba todo lo que nunca pudo ser. María Sol tenía 42 años, pero el peso de sus responsabilidades la hacía sentir mucho mayor. Su belleza, antes vibrante y llena de sueños, se había vuelto serena, casi melancólica. Sus ojos, de un profundo color café, guardaban la historia de una juventud sacrificada en el altar del deber familiar. Se había convertido en la esposa perfecta, la administradora impecable de un hogar inmenso, la anfitriona que todos admiraban en las reuniones sociales. Pero en el silencio de sus habitaciones, cuando se quitaba el corsé y las apariencias, solo quedaba una mujer que apenas se reconocía en el espejo, una extraña que se preguntaba en qué recodo del camino había perdido el rastro de la joven apasionada que alguna vez fue, aquella que creía en el amor por encima de todo. Su difunto esposo don Alejandro había sido un hombre de su tiempo, poderoso, respetado y dueño de una voluntad de hierro. No era un hombre cruel en el sentido tradicional de la palabra, pero su orgullo y su sentido de la posesión gobernaban cada una de sus decisiones. Para él María Sol era su más preciada adquisición, una joya que exhibía con orgullo y que debía reflejar su estatus y su poder. La amaba a su manera, una forma de amor que se parecía más al control que al afecto, y nunca sospechó, o quizás nunca quiso ver, el vacío que crecía en el corazón de su esposa. Su muerte, repentina y fulminante, dejó un vacío de poder en La Promesa, pero para María Sol, representó la extraña y aterradora posibilidad de un lienzo en blanco. La rutina de su duelo era inmutable. Cada mañana, el sol se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo, y ella se levantaba para enfrentarse a otro día idéntico al anterior. Se vestía con los rigurosos trajes negros de viuda, sentía el frío de los pisos de madera bajo sus pies, y bajaba a un comedor donde el lugar de Alejandro en la cabecera de la mesa permanecía dolorosamente vacío. Los sirvientes se movían a su alrededor con un respeto solemne, cuidando de no perturbar el silencio. Cada objeto en la casa, desde la platería con las iniciales de la familia hasta los retratos que colgaban en las paredes, era un recordatorio constante de la vida que había llevado, y del hombre cuya sombra aún se proyectaba sobre cada rincón de la estancia.
A su lado, como una guardiana silenciosa, estaba siempre Elena, la gobernanta que la había visto llegar a la promesa como una joven asustada, y la había observado transformarse en la señora de la casa. Elena, una mujer mayor de pocas palabras y mirada penetrante, conocía los secretos de esa familia mejor que nadie. Veía más allá de la compostura de María Sol. Notaba la tristeza en sus ojos cuando miraba hacia los campos lejanos, la forma en que sus manos se apretaban al pasar frente al despacho de su difunto marido. Sospechaba que la pena de su patrona era más compleja que el simple dolor por la pérdida. Era el luto por una vida entera que se le había escapado entre los dedos. La presión externa no tardó en manifestarse en la figura de Ricardo, el hermano menor de Alejandro. Era un hombre cuya ambición era tan vasta como las tierras que ahora codiciaba. Sus visitas, disfrazadas de consuelo fraterno, eran en realidad inspecciones. Sus ojos recorrían la propiedad, calculando su valor, y su conversación siempre giraba en torno al futuro de la estancia, sugiriendo sutilmente que una mujer sola no podría manejar un legado tan grande. María Sol sentía su presencia como la de un ave de rapiña esperando pacientemente su oportunidad. Sabía que Ricardo la veía como un obstáculo, una pieza en el tablero que debía ser removida para que él pudiera tomar el control que creía merecer por derecho. Y luego estaba él, Mario Nicolás, el dueño de la estancia vecina, un hombre de mediana edad solitario y curtido por el sol y el trabajo. El mismo hombre que, más de 20 años atrás, había sido el dueño de su corazón. Un amor de juventud, intenso y prohibido, que terminó de forma abrupta y dolorosa, dejándola con una herida que nunca cerró del todo. Ahora eran vecinos, separados por una cerca y un abismo de tiempo y silencios. A veces, sus miradas se cruzaban a la distancia cuando ambos recorrían sus tierras a caballo. Eran encuentros fugaces, sin palabras, pero cargados de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Para María Sol, verlo era un recordatorio constante de la otra vida que pudo haber tenido. La comunidad del pueblo cercano observaba cada uno de sus movimientos. En un lugar tan pequeño, la vida de la viuda del estanciero más importante de la región era asunto de interés público. Los rumores corrían como el viento en la pampa. Se esperaba de ella un duelo largo y devoto, una vida de reclusión y memoria. Cualquier desviación de esa norma, cualquier indicio de que buscaba rehacer su vida, sería motivo de escándalo y juicio. María Sol sentía el peso de esas miradas sobre ella, una jaula invisible pero tan real como los muros de su propia casa, que la obligaba a reprimir cualquier impulso de buscar su propia felicidad, de reclamar el tiempo que le quedaba. Fue en una tarde gris y ventosa, semanas después del funeral, que María Sol tomó una decisión que sin saberlo, cambiaría su destino para siempre. Decidió que era hora de vaciar el armario de Alejandro. No era una tarea fácil, era un acto final de despedida, un ritual necesario para empezar a cerrar ese capítulo de su vida. Con la ayuda de Elena, comenzó a sacar los trajes, las camisas, las botas de montar. El olor a tabaco y a cuero impregnaba la habitación, trayendo consigo una oleada de recuerdos. Cada prenda era un fantasma del hombre que había sido su esposo. Era un proceso metódico y doloroso, un intento de poner orden en el caos de sus emociones. Mientras sus manos recorrían el interior del pesado ropero de roble, palpando la madera oscura y maciza, sus dedos notaron algo inusual. En la pared del fondo, oculta por la oscuridad, había una tabla que parecía ligeramente suelta. La curiosidad, un sentimiento que creía haber perdido hacía mucho tiempo, se apoderó de ella. Con un esfuerzo, tiró de la tabla y ésta cedió con un suave crujido, revelando un compartimento secreto, un hueco que nunca había sabido que existía. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquel armario que había visto miles de veces guardaba un secreto, y en el fondo de ese oscuro escondite, había un sobre. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, y la tinta del destinatario casi se había borrado, pero pudo distinguir su propio nombre, para María Sol. El sobre no estaba sellado. Con manos temblorosas, lo sacó del compartimento. Dentro había una sola hoja de papel, doblada varias veces. La caligrafía era inconfundible. Era la letra de Alejandro. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, una mezcla de miedo y una extraña premonición.
¿Qué podía ser tan importante como para que su esposo lo ocultara de esa manera? ¿Una confesión? ¿Una deuda? ¿Una última voluntad que nadie conocía? Se sentó en el borde de la cama, con la carta en la mano, sintiendo el peso de 20 años de silencio a punto de romperse. Desdobló el papel con cuidado, como si temiera que pudiera deshacerse en sus manos. La lectura de las primeras líneas fue como un golpe en el estómago que le robó el aliento. No era una carta de amor, ni una despedida. Era una confesión. En ella, con una frialdad y una honestidad brutales, Alejandro admitía algo que destrozó la imagen que María Sol había construido de su matrimonio y de su propia vida. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Las paredes de la habitación se encogieron, y el único sonido que podía oír era el zumbido de la sangre en sus oídos. La verdad que estaba leyendo era tan monstruosa, tan devastadora, que por un instante pensó que estaba perdiendo la razón. La carta revelaba que Alejandro siempre supo de su amor por Mario Nicolás. Impulsado por los celos y un orgullo herido, había interceptado las cartas que los dos jóvenes enamorados se enviaban en secreto. Creó un malentendido deliberado, haciendo que cada uno creyera que el otro lo había abandonado. La separó de Mario no por el destino ni por la mala suerte, sino por un acto calculado, un robo a sangre fría de su futuro. La había elegido como esposa sabiendo que su corazón pertenecía a otro, y se aseguró de que ese otro hombre nunca pudiera reclamarlo. Cada palabra que leía era una puñalada que reescribía su pasado y convertía su resignación en una furia helada. Cuando terminó de leer, la carta cayó de sus manos al suelo. Se quedó inmóvil mirando un punto fijo en la pared, con la mente en blanco. El dolor que sintió no era el de luto por un esposo perdido, sino el de la traición más profunda que podía imaginar. Su vida entera, el sacrificio de su juventud, la soledad de su matrimonio, todo había sido el resultado de una mentira. El hombre al que le había guardado respeto y lealtad, le había robado su única oportunidad de ser feliz. En ese momento, en la fría y silenciosa habitación, la viuda respetuosa murió, y en su lugar, nació una mujer con el corazón roto, pero con una peligrosa y ardiente chispa de esperanza y un incontrolable deseo de justicia. El mundo se detuvo para María Sol en ese instante. La carta, una hoja de papel frágil y amarillenta, yacía en el suelo como una sentencia definitiva, mientras ella permanecía sentada en el borde de la cama, inmóvil, con la mirada perdida en la nada. El frío del atardecer que se colaba por la ventana ya no era externo, era un hielo que le nacía desde adentro, congelando cada recuerdo, cada sacrificio, cada lágrima derramada por un deber que ahora se revelaba como una farsa. No lloraba. El shock era tan profundo que había secado sus lágrimas, dejando solo un vacío desolador. Fue en ese estado de suspensión de alma rota que Elena la encontró. La gobernanta entró en la habitación para encender las lámparas y se detuvo en seco, su rostro impasible mostrando por primera vez una grieta de genuina preocupación al ver a su señora convertida en una estatua de dolor silencioso. Elena no preguntó qué había sucedido. Con la sabiduría que le daban los años de servicio y observación, comprendió que estaba frente a un dolor que las palabras no podían nombrar ni aliviar. Se acercó con pasos sigilosos, recogió la carta del suelo sin leerla, y la colocó sobre la mesita de noche. Luego, con una delicadeza inesperada, tomó las manos heladas de María Sol entre las suyas, transmitiéndole un calor que era más que físico. Era un ancla en medio de la tormenta. Ayudó a su señora a recostarse, le quitó los zapatos y la cubrió con una manta de lana. No hubo consuelo verbal, solo la presencia firme y silenciosa de alguien que entendía que hay secretos que pesan más que la muerte misma. Esa noche, la carta quedó oculta en un cajón, pero su veneno ya había comenzado a extenderse. La primera noche después de la revelación fue un infierno de vigilia. María Sol yacía en la oscuridad, con los ojos abiertos, mientras su mente, liberada de la resignación, se convertía en un torbellino de imágenes y preguntas. Veía el rostro joven de Mario Nicolás, su sonrisa sincera, la promesa en sus ojos. Recordaba la angustia de esperar cartas que nunca llegaron, el dolor sordo de sentirse abandonada, la decisión de aceptar la propuesta de Alejandro como un refugio, un mal menor. Cada memoria, antes teñida de una dulce melancolía,
ahora estaba manchada por la crudeza de la traición. La inmensa casa, que siempre había sido su hogar y su jaula, se sentía ahora como la escena de un crimen, y cada sombra parecía susurrar el nombre de la vida que le habían robado sin piedad. Al amanecer la estancia La Promesa parecía la misma de siempre, pero para María Sol, todo había cambiado. El retrato de Alejandro, que presidía el gran salón con una expresión de serena autoridad, ahora la miraba con los ojos de un carcelero. Su rostro, que antes le inspiraba un respeto distante, ahora le provocaba una repulsión visceral. Veía la mentira en la comisura de sus labios, el orgullo posesivo en su postura. Cada objeto que le había pertenecido, desde su sillón de cuero hasta su colección de facones de plata, se había transformado en un recordatorio de su engaño. Vivir rodeada de su legado ya no era un acto de luto, sino una tortura diaria, una convivencia forzada con el fantasma de su propio verdugo. El desafío más grande era mantener la compostura frente a los demás. Tenía que seguir vistiendo el luto, recibiendo las condolencias tardías de vecinos y amigos, hablando de su difunto esposo con el respeto que la sociedad exigía de una viuda. Cada palabra de elogio hacia Alejandro era como sal en una herida abierta. Su dolor ya no era por la pérdida de un marido, era por la pérdida de sí misma, por los 20 años de una vida que no había elegido, construida sobre los cimientos de una mentira cruel. La hipocresía de su situación la ahogaba. Estaba de luto, sí, pero no por el hombre que todos creían, sino por la joven que había sido y la mujer que nunca le permitieron ser. La visita de Ricardo, su cuñado, a los pocos días de su descubrimiento se sintió como una invasión. Llegó con su habitual aire de preocupación fingida, hablando sobre la necesidad de preservar el honor y el buen nombre de la familia. Sus palabras, que antes le resultaban simplemente incómodas, ahora sonaban como amenazas veladas. Cuando mencionó la importancia de honrar la memoria de Alejandro, María Sol tuvo que aferrarse a los brazos de su silla, para no gritarle la verdad a la cara. Por primera vez, vio con una claridad aterradora la ambición depredadora en sus ojos. Ricardo no solo quería las tierras, quería borrarla a ella, a la última pieza que se interponía entre él y el poder absoluto sobre La Promesa. En un intento por escapar de la atmósfera opresiva de la casa, María Sol decidió hacer el viaje semanal al pueblo para supervisar la compra de provisiones. Pero el aire libre no le trajo alivio. Mientras caminaba por las calles de tierra, sentía las miradas de la gente sobre ella. Eran miradas de compasión, de respeto, de curiosidad. La viuda del gran don Alejandro. Una figura trágica y digna. Cada saludo, cada pésame susurrado, era una nueva capa de la farsa que estaba obligada a representar. Se sentía completamente sola, aislada en una isla de verdad en medio de un océano de mentiras. Nadie en ese pueblo, ni en el mundo entero, podía imaginar la tormenta que se desataba dentro de ella. Era una soledad tan vasta y profunda como la propia pampa. Fue en el camino de regreso, mientras su carruaje avanzaba lentamente por el sendero que bordeaba las tierras vecinas, que lo vio. Mario Nicolás estaba reparando una cerca, de espaldas a ella. Llevaba una camisa de trabajo gastada y un sombrero que ensombrecía su rostro. Aún a la distancia, reconoció la solidez de sus hombros, la forma en que se movía con una economía de gestos propia, de quien ha pasado toda su vida trabajando la tierra. El corazón de María Sol dio un vuelco doloroso. Ya no era solo el recuerdo de un amor perdido, era la encarnación viviente de su vida robada. Un hombre solitario, curtido por el tiempo y las dificultades, separado de ella por una cerca y 20 años de un silencio impuesto por la crueldad de otro. La imagen de Mario desató una avalancha de recuerdos que la asaltaron con una violencia inesperada. Recordó una tarde de verano, mucho antes de Alejandro, cuando se encontraron a escondidas junto al arroyo. Él le había regalado una pequeña flor silvestre, diciéndole que su color le recordaba a sus ojos. Recordó la textura áspera de sus manos sosteniendo las suyas, la promesa de un futuro juntos susurrada entre risas nerviosas. Y luego el recuerdo más doloroso. La última vez que lo vio, antes de que el silencio cayera entre ellos. La confusión en su mirada, la pregunta que nunca se atrevió a hacer, mientras ella, con el corazón roto y creyéndose abandonada, se alejaba sin mirar atrás. Esa herida, que creía cicatrizada, se abrió de nuevo,
sangrando con la fuerza de la verdad recién descubierta. Ricardo no esperó mucho para su siguiente movimiento. Una semana después, apareció en La Promesa acompañado por el administrador de la estancia, un hombre mayor y leal a la memoria de Alejandro. Desplegaron libros de contabilidad sobre la mesa del despacho, hablando de deudas, de la baja en el precio del ganado, de las dificultades que una mujer sola enfrentaría para mantener a flote un establecimiento tan grande. Era una estrategia clara: hacerla sentir incompetente, vulnerable, convencerla de que la única solución sensata era cederle el control. María Sol los escuchó en silencio, su rabia creciendo como una marea lenta y fría. Ya no era solo una viuda indefensa, era una mujer a la que le habían quitado todo, y no estaba dispuesta a dejar que le arrebataran también lo único que le quedaba. Esa misma tarde, en un acto de rebelión silenciosa pero cargado de significado, María Sol tomó una decisión. Subió a un taburete y con sus propias manos, descolgó el imponente retrato de Alejandro del salón principal. El lienzo era pesado, y el esfuerzo la dejó sin aliento. Cuando Elena llegó, alertada por el ruido, la encontró de pie frente al espacio vacío en la pared, con el cuadro apoyado a sus pies. No hubo necesidad de explicaciones. María Sol simplemente dijo: «Necesita una limpieza». Elena asintió lentamente, una casi imperceptible sonrisa formándose en sus labios. La ausencia del retrato transformó la habitación. De repente parecía más grande, más luminosa, como si un gran peso hubiera sido levantado no solo de la pared, sino del aire mismo. El gesto no pasó desapercibido para Elena. La gobernanta, que había sido testigo de la sumisión silenciosa de María Sol durante 2 décadas, comprendió que algo fundamental se había quebrado en su señora. La mujer que descolgaba el retrato de su difunto esposo no era la misma que había recibido la noticia de su muerte con una pena contenida y respetuosa. Era una mujer nueva, o quizás, la mujer que siempre debió ser, emergiendo de las cenizas de una vida impuesta. Más tarde, mientras ayudaba a guardar el cuadro en un depósito oscuro y polvoriento, Elena le dijo en voz baja: «La casa respira mejor ahora, señora». Fue una simple frase, pero para María Sol, fue la primera vez en semanas que se sintió comprendida, la confirmación de que no estaba sola en su silenciosa revolución. Los días se convirtieron en semanas, y el secreto de la carta ardía en el cajón de su mesita de noche. Se debatía constantemente sobre qué hacer. ¿Debía confrontar a la memoria de Alejandro, revelando la verdad y desatando un escándalo que mancharía el nombre de la familia? ¿O debía guardar silencio para siempre, aceptando que el pasado no podía cambiarse? La idea de hablar con Mario era la más aterradora de todas. ¿Cómo se acercaría a un hombre al que no le había dirigido la palabra en 20 años para decirle que toda su vida había sido una mentira? ¿Le creería? ¿O la despreciaría por su debilidad, por no haber luchado por su amor en su momento? El miedo a su reacción la paralizaba, dejándola atrapada entre el tormento del silencio y el pavor a la verdad. El destino, sin embargo, tiene una forma de forzar los encuentros que el miedo pospone. Una fuerte tormenta derribó parte de la cerca que separaba La Promesa de las tierras de Mario Nicolás, justo en un tramo alejado del casco principal. Decidida a supervisar ella misma las reparaciones, María Sol cabalgó hasta el lugar una mañana. Mientras inspeccionaba los daños, vio una figura a caballo que se acercaba desde la propiedad vecina. Era él. El corazón le martillaba en el pecho, un tambor desbocado que ahogaba el sonido del viento. No había escapatoria. Después de 20 años de distancia y silencio, estaban a punto de encontrarse cara a cara. Se detuvo a pocos metros de ella, desmontando con un movimiento ágil y seguro. Se quitó el sombrero en un gesto de respeto, revelando un rostro más curtido por el sol y marcado por líneas de preocupación de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos, de un azul profundo y melancólico. «Buenas tardes, señora», dijo él, y su voz, más grave y rasposa que en su memoria, le provocó un escalofrío. «Buenas tardes, Nicolás», respondió ella, sorprendiéndose de lo firme que sonó su propia voz. El aire entre ellos era denso, cargado con el peso de todo lo no dicho. Se quedaron en silencio por un instante que pareció una eternidad, 2 extraños unidos por un pasado,
que solo uno de ellos conocía en su totalidad. El encuentro, aunque breve y formal, la dejó profundamente perturbada. Hablaron solo de la cerca, del clima, de asuntos prácticos de vecinos. Pero debajo de la superficie de esa conversación trivial, María Sol sintió la persistencia de una conexión que ni el tiempo ni la mentira habían logrado borrar por completo. En la forma en que él evitaba su mirada, en la tensión de sus hombros, percibió un eco de la misma herida que ella llevaba dentro. Esa posibilidad, la de que él también hubiera sufrido, la de que nunca la hubiera olvidado del todo, encendió en ella una nueva determinación. Ya no se trataba solo de buscar justicia para sí misma, sino de honrar la verdad de lo que ambos habían perdido. Impulsada por una necesidad imperiosa de encontrar más respuestas, de entender la magnitud del engaño de Alejandro, María Sol decidió hacer algo que había evitado desde su muerte: entrar en su despacho y revisar sus papeles personales. La habitación estaba intacta, impregnada de su olor, un santuario de su poder y sus secretos. Con manos firmes, comenzó a abrir cajones, a revisar libros de contabilidad, a leer correspondencia antigua. Buscaba otra carta, otra confesión, cualquier cosa que arrojara luz sobre los motivos de su esposo. Se sentía como una profanadora de tumbas, pero también como una arqueóloga de su propia vida, excavando en las ruinas del pasado en busca de la verdad. No encontró otra carta, pero entre una pila de escrituras y documentos de tierras, descubrió algo que le heló la sangre. Un contrato de compraventa fechado apenas unos meses después de su boda con Alejandro. En él, constaba que su esposo había adquirido una pequeña pero estratégica franja de tierra que pertenecía a un vecino en apuros. Esa franja de tierra, aparentemente insignificante, contenía el único acceso a una fuente de agua vital para los campos de la familia de Mario Nicolás. Al comprarla, Alejandro no solo había asegurado un recurso para la promesa, sino que había estrangulado económicamente a su rival, forzándolo a una lucha constante por la supervivencia. La traición no había sido solo emocional, había sido un ataque calculado, metódico y cruel, diseñado para destruir al hombre que ella amaba en todos los frentes posibles. Este descubrimiento fue el punto de quiebre, la pieza final que transformó el dolor de María Sol en una furia fría y decidida. La traición ya no era una herida abstracta y emocional, tenía la forma de un documento legal, de un mapa que mostraba claramente cómo Alejandro había cercado a Mario, cortándole el sustento vital, con la misma premeditación con la que le había robado el amor. Sosteniendo el contrato en sus manos, sintió el peso no solo del papel, sino de 20 años de dificultades que Mario había soportado en silencio, creyendo que eran obra del destino o de su propia mala suerte. En ese momento la necesidad de justicia se volvió más fuerte que su miedo, más urgente que su propio luto. No podía devolverle los años perdidos, pero podía, y debía, corregir esa injusticia. Los días siguientes, María Sol se convirtió en una observadora silenciosa. Desde los puntos más altos de sus tierras, miraba hacia la propiedad de Mario. Lo que veía confirmaba sus peores temores. Sus campos estaban visiblemente más secos que los de la promesa, el pasto escaso y amarillento. Vio a sus peones luchando por llevar al ganado a beber a un arroyo casi seco, un esfuerzo penoso y a menudo inútil. La crueldad de Alejandro se manifestaba en cada animal sediento, en cada hectárea de tierra agrietada. La imagen era desoladora y fortaleció su resolución. Ya no se trataba de un amor de juventud o de una herida personal. Se trataba de un acto de humanidad fundamental, de reparar un daño que había envenenado la vida de un hombre bueno durante 2 décadas. La decisión de ir a verlo no fue impulsiva, sino el resultado de noches de insomnio y una profunda lucha interna. Sabía que cruzar esa cerca sería un acto de desafío contra todo lo que se esperaba de ella, contra la memoria de su esposo, contra la ambición de su cuñado, y contra las estrictas normas sociales de la comunidad. Sería un escándalo. Pero la alternativa, el silencio, se había vuelto insoportable. Una mañana, sin avisar a nadie más que a Elena, mandó a ensillar su caballo más dócil, se vistió con un sencillo traje de montar oscuro, pero por primera vez no se sentía como una viuda de luto, sino como una mujer a punto de reclamar una parte de su propia historia,
Llevaba consigo el contrato de compraventa, doblado y guardado en un bolsillo interior. El viaje a través de sus propias tierras hasta el límite con la propiedad de Mario, fue un trayecto a través de sus propios miedos. Cada metro que avanzaba la alejaba más de la vida que había conocido, y la acercaba a un futuro incierto. La promesa, con su casco imponente y sus campos prósperos, parecía un mundo aparte de las tierras de Mario, que aunque bien cuidadas, mostraban las cicatrices de una lucha constante contra la adversidad. Al llegar a la cerca, desmontó y esperó. No quería llegar a su casa como una patrona, sino encontrarse con él en ese terreno neutral, en la frontera que los había separado durante tanto tiempo, y que ahora, esperaba, pudiera volver a unirlos. No tardó en aparecer. Lo vio a lo lejos, cabalgando hacia ella, alertado seguramente por uno de sus hombres. Su figura se fue haciendo más grande y nítida, y con ella la tensión en el aire se hizo casi irrespirable. Se detuvo a una distancia respetuosa, su rostro una máscara de sorpresa y desconfianza. ¿Qué hacía allí, la viuda de Alejandro, sola, en el límite de sus tierras? Para él, ella era el símbolo viviente de todo lo que había perdido, la mujer inalcanzable que vivía en la opulencia, mientras él luchaba por sobrevivir. Sus ojos, antes llenos de la calidez que ella recordaba, ahora la miraban con una frialdad que le partió el corazón. María Sol fue la primera en hablar, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Buenas tardes, Nicolás. Vengo a hablarle de algo importante. De un asunto de tierras. De agua. Su elección de palabras fue deliberada. Quería empezar por lo práctico, por lo tangible, antes de aventurarse en el terreno pantanoso de las emociones y el pasado. Le tendió el documento doblado. Creo que esto le pertenece, o al menos, la verdad que contiene. El gesto lo tomó por sorpresa. Dudó un instante antes de aceptar el papel, su mirada yendo de la cara de ella al documento, tratando de descifrar la naturaleza de aquel encuentro imposible. Mientras él desdoblaba el papel y sus ojos recorrían las líneas del contrato, María solo observó cada una de sus reacciones. Vio la confusión inicial dar paso a la incredulidad, y luego, a una comprensión lenta y dolorosa que endureció su mandíbula y ensombreció su mirada. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el susurro del viento en los pastizales. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos ya no eran fríos, ardían con una mezcla de furia contenida y una profunda tristeza. Así que fue él, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Siempre fue él. No fue mala suerte. No fue el destino. Fue él. La frase no fue una pregunta, sino la constatación de una verdad que, en el fondo, quizás siempre había sospechado. Esto es un acto de guerra, señora, continuó él, su voz cargada de 20 años de resentimiento. Su esposo no solo me quitó el futuro que yo soñaba, sino que intentó quitarme el sustento, la tierra de mis padres. Y usted viene ahora después de su muerte, a mostrarme esto. ¿Qué espera de mí? ¿Que la perdone a ella, a su memoria? El dolor en su voz era tan palpable que María Sol sintió el impulso de retroceder, pero se mantuvo firme. No espero que perdone a nadie, Nicolás, respondió ella mirándolo directamente a los ojos. Vengo a proponer una reparación. El daño que mi esposo causó es innegable. La promesa tiene agua de sobra. Sus campos no tienen por qué seguir secos. Quiero anular este contrato. Quiero devolverle el acceso a esa fuente. Su oferta lo dejó sin palabras. Lo miraba con una sinceridad tan desgarradora, con una vulnerabilidad tan abierta, que las defensas que él había construido durante 2 décadas, comenzaron a resquebrajarse. Por primera vez, no vio a la esposa de su enemigo, a la gran señora de la estancia vecina. Vio a María Sol, la mujer cuyo nombre había sido un eco constante en el silencio de sus noches solitarias. Vio en sus ojos el mismo dolor que él sentía, la misma sensación de haber sido una pieza en el juego cruel de otro hombre. Comprendió, en ese instante, que ella también había sido una prisionera en esa jaula de oro. ¿Por qué?, preguntó él, su voz ahora despojada de rabia, teñida solo de una genuina y dolorosa curiosidad. ¿Por qué ahora? Porque hasta ahora no lo sabía, respondió ella con una simplicidad que desarmaba. Porque viví 20 años en una mentira,
creyendo una versión de la historia que no era la real. Porque le debo a usted, y me debo a mí misma la verdad. No pronunció las palabras que ambos estaban pensando. No habló de cartas robadas ni de un amor traicionado. Pero en la intensidad de su mirada, en la forma en que pronunció la palabra verdad, Mario entendió que el engaño de Alejandro había sido mucho más profundo y personal que una simple disputa por tierras. Acepto, dijo él finalmente, después de un largo silencio, no como un favor, sino como un derecho que se me negó. Hablaremos con los abogados. Trazaremos un nuevo límite. La formalidad de sus palabras contrastaba con la tormenta de emociones que se reflejaba en su rostro. Era el comienzo de una tregua, el primer paso en un camino largo y complicado hacia la sanación. Antes de que María Sol se diera la vuelta para regresar a su caballo, él añadió en voz baja: «Gracias, María Sol». El uso de su nombre de pila, después de tantos años de señora, fue como una pequeña grieta por la que se coló un rayo de luz en la oscuridad de su pasado. El regreso a la promesa fue completamente diferente. María Sol ya no sentía miedo, sino una extraña sensación de liberación. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y por primera vez en su vida adulta, sentía que estaba al mando de su propio destino. Había enfrentado el fantasma más grande de su pasado, y no se había roto. Al contrario, se sentía más entera que nunca. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados, pero ya no le importaba. Había recuperado algo mucho más valioso que la paz. Había recuperado su propia voz. Mientras tanto, Mario se quedó de pie junto a la cerca, con el contrato en la mano, viéndola alejarse hasta que su figura fue solo un punto en la inmensidad de la pampa. El documento era la prueba irrefutable de una traición, pero el encuentro con ella había sembrado una nueva pregunta en su mente. Si Alejandro había sido capaz de una crueldad tan calculada por un pedazo de tierra, ¿qué no habría sido capaz de hacer por la mujer que ambos amaban? La duda, una vez plantada, comenzó a crecer, a echar raíces en su corazón, cuestionando la verdad que había aceptado durante 20 años. La verdad de que María Sol lo había abandonado. La noticia del encuentro se extendió como un reguero de pólvora. Un peón de la promesa, que había visto a su patrona hablar con el vecino, corrió a contárselo al capataz, y de ahí, la noticia llegó a oídos de Ricardo, quien se encontraba de visita en el pueblo. Su reacción fue de furia ciega. Que su cuñada, la viuda de su hermano, se reuniera en secreto con el hombre que Alejandro siempre había considerado su rival, era una afrenta intolerable, una traición a la memoria de la familia. Se dirigió a la estancia a toda velocidad, su mente hirviendo de planes y amenazas. Cuando Ricardo irrumpió en el salón principal de la promesa, encontró a María Sol tranquila, esperando junto a la chimenea, como si supiera que él vendría. «¿Se puede saber qué significa esto?», gritó él, sin molestarse en formalidades. «¿Reunirte con ese hombre? ¿Ensuciando el nombre de mi hermano, antes de que su cuerpo se enfríe en la tumba? ¿Has perdido el juicio?». Sus acusaciones resonaron en la habitación silenciosa, pero no lograron el efecto que esperaba. María Sol lo miró con una calma que lo descolocó. «Mi juicio está perfectamente intacto, Ricardo», respondió ella, su voz serena pero con un filo de acero. «Lo que yo haga en mis tierras y con mis vecinos es asunto mío. Estoy corrigiendo una injusticia, una que tu hermano cometió hace muchos años. Una que ha costado demasiado sufrimiento». Se puso de pie, enfrentándolo cara a cara. Su postura ya no era la de una mujer frágil y dócil, sino la de la dueña y señora de esa casa. «La promesa es mía ahora, y las cosas aquí van a cambiar. Te sugiero que te acostumbres a ello». La confrontación dejó a Ricardo temblando de rabia, pero también de una incipiente sensación de miedo. La mujer que tenía delante no era la cuñada manejable que él había planeado manipular y despojar de su herencia. Era una adversaria formidable, una mujer con secretos y una voluntad de hierro que él no había previsto. Se marchó dando un portazo, pero su amenaza quedó flotando en el aire. «Esto no se quedará así, María Sol. Descubriré qué te traes entre manos, y te juro que lo lamentarás». La guerra por la promesa había sido declarada abiertamente. Esa noche, mientras la casa dormía, María Sol se sentó en el despacho de Alejandro, el mismo lugar donde había descubierto la verdad sobre la compra de las tierras.
Por primera vez, no se sentía como una intrusa en ese espacio de poder masculino. Se sentía como si le perteneciera. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó la primera carta, la confesión de Alejandro sobre el amor robado. La sostuvo junto al contrato de tierras. Eran las dos mitades de una misma historia de traición. Sabía que el siguiente paso era el más difícil de todos: compartir esa primera carta con Mario. Solo entonces la verdad estaría completa, y solo entonces, quizás, podrían empezar a imaginar un futuro construido sobre las ruinas de su pasado robado. La calma que siguió a la partida de Ricardo fue engañosa, como la quietud del aire antes de una tormenta. María Sol permaneció de pie en el salón, sintiendo el eco de la amenaza de su cuñado en cada rincón de la casa. Pero el miedo que antes la habría paralizado ahora se había transformado en una energía fría y concentrada. Sabía que Ricardo no se detendría ante nada, que usaría el honor, la memoria y la opinión pública como armas para despojarla de todo. Sin embargo, en su poder ahora tenía un arma mucho más potente: la verdad completa. La carta que confesaba el robo de su amor, guardada en el cajón de su dormitorio, ya no era solo un secreto doloroso, se había convertido en la llave para su liberación definitiva, y también en la pieza que le debía a Mario Nicolás, para que él también pudiera entender la magnitud de la vida que les habían arrebatado. Tomar la decisión de mostrarle la segunda carta fue una agonía que duró varias noches. Una cosa era reparar una injusticia material, una cuestión de tierras y agua que podía resolverse con abogados y documentos. Otra, muy distinta, era desnudar el alma, reabrir una herida de juventud y confesarle a un hombre que su vida entera, al igual que la de él, se había construido sobre los cimientos de una cruel manipulación sentimental. El miedo a su reacción era inmenso. ¿La culparía por no haber luchado más en su momento? ¿Sentiría desprecio al verla como la mujer que, a pesar de todo, había compartido su vida con el hombre que los destruyó? A pesar del terror, una certeza se imponía. El silencio ya no era una opción. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía sanarlos a ambos. Le envió un recado a través de uno de sus hombres de confianza, un peón anciano que había servido en la promesa desde antes de su llegada. El mensaje era simple y formal, solicitando un nuevo encuentro para discutir un detalle pendiente sobre los nuevos linderos. Era un pretexto, una excusa necesaria para crear un espacio seguro, lejos de oídos curiosos. Mario aceptó, y su respuesta, igualmente escueta, no dejaba entrever nada de la tormenta de emociones que sin duda debía estar sintiendo. Se citaron para el día siguiente, en el mismo lugar junto a la cerca, ese no lugar entre sus dos mundos que se estaba convirtiendo en el único escenario posible para su historia. María Sol pasó la noche en vela, con la carta en la mano, ensayando palabras que sabía que se desvanecerían en el momento en que tuviera sus ojos clavados en los de ella. Cuando se encontraron, el aire entre ellos era diferente. La hostilidad inicial de Mario había desaparecido, reemplazada por una curiosidad cautelosa, una especie de tregua expectante. Ya no la veía solo como la viuda de su enemigo, sino como una mujer con motivaciones que aún no lograba comprender del todo. Hablaron brevemente de los topógrafos que tendrían que venir, de la necesidad de registrar el nuevo acuerdo legalmente. Cada palabra era un esfuerzo por mantener la normalidad, por construir un puente de formalidad sobre un abismo de emociones no resueltas. María Sol sentía el corazón latiéndole en la garganta, cada segundo de conversación trivial aumentando el peso de la verdadera razón por la que estaba allí, el papel doblado que parecía quemarle en el bolsillo. Finalmente, cuando se agotaron los temas prácticos, un silencio denso cayó sobre ellos. Fue entonces cuando ella reunió todo el coraje que le quedaba. Nicolás, dijo, su voz apenas un susurro. La razón por la que le pedí que viniera no es solo por las tierras. Hay algo más. Algo que debe saber para que entienda todo. Con manos temblorosas, sacó la carta de su bolsillo. Esta es la verdadera razón por la que Alejandro compró esa franja de tierra. No fue solo por el agua. Fue por esto. Le tendió el sobre amarillento. Él lo tomó, su mirada yendo del rostro pálido de ella al papel, reconociendo al instante la caligrafía de Alejandro.
Una sombra de confusión y un mal presentimiento cruzaron su rostro mientras abría el sobre con una lentitud tortuosa. El mundo pareció detenerse mientras Mario leía. María Sol no se atrevía a respirar, observando cada mínimo cambio en su expresión. Vio cómo sus cejas se fruncían en incredulidad, cómo sus labios se apretaban en una línea dura y cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo con una palidez de mármol. Vio el momento exacto en que la comprensión lo golpeó, un impacto visible, como si hubiera recibido un golpe físico que lo dejó sin aire. Sus manos, normalmente firmes y callosas por el trabajo, comenzaron a temblar, y el papel crujía con cada espasmo de sus dedos. No era la furia lo que se reflejaba en sus ojos, sino algo mucho más profundo y desolador, la aniquilación de 20 años de una certeza dolorosa. Cuando terminó de leer, no dijo nada. Se quedó mirando la carta, leyéndola una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran, que se reordenaran para contar una historia diferente, menos cruel. Luego, lentamente, levantó la vista y la miró. Sus ojos, que ella recordaba llenos de vida y promesas, ahora eran dos abismos de un dolor insondable. La pregunta que le hizo fue tan simple y tan devastadora, que a María Sol se le rompió el corazón. Entonces, ¿nunca dejaste de escribir?, preguntó con la voz rota. ¿Esperabas mis respuestas? La inocencia de esa pregunta, la revelación de que él también había esperado, que había vivido con la misma duda que ella, fue la prueba final de la magnitud de la tragedia. No, respondió ella, las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente rodando por sus mejillas. Nunca dejé de escribir. Y esperé cada día una carta tuya que nunca llegó. Me dijeron que te habías marchado, que habías encontrado a otra persona. Lo creí. Creí que me habías olvidado. En ese instante, la barrera de 20 años se derrumbó por completo. Ya no eran la viuda y el vecino, ni dos extraños unidos por el azar. Eran dos almas a las que les habían robado su historia, mirándose a través de las ruinas de lo que podría haber sido. El dolor compartido era tan intenso que se convirtió en una forma de comunión, un lazo irrompible forjado en la más profunda de las traiciones. Mario se pasó una mano por el rostro, un gesto de agotamiento infinito. 20 años, susurró, más para sí mismo que para ella. 20 años creyendo que no te importé lo suficiente como para despedirte. 20 años de resentimiento, de orgullo herido que me impidió siquiera volver a mirar en tu dirección. Todo por él. Por su orgullo. No había odio en su voz, solo un cansancio profundo, el de un hombre que de repente comprendía que la batalla que había librado toda su vida había sido contra un fantasma, contra una mentira. Se acercó a la cerca y se apoyó en ella, su cuerpo encorvado bajo el peso de una vida entera de malentendidos. Ese momento de vulnerabilidad compartida lo cambió todo. María Sol se acercó a él, deteniéndose a su lado, sin atreverse a tocarlo, pero ofreciéndole su presencia como un ancla. Por primera vez, hablaron del pasado no como un recuerdo borroso, sino como una herida abierta que ambos podían ver y nombrar. Recordaron pequeños detalles que la mentira de Alejandro había teñido de amargura, una canción que él le había silbado, una promesa hecha junto al arroyo, la última mirada confusa que compartieron. Cada recuerdo compartido era a la vez un bálsamo y una nueva puñalada, la dolorosa reconstrucción de un rompecabezas al que siempre le había faltado la pieza más importante. Mientras tanto, en el pueblo y en las estancias vecinas, la noticia del acuerdo sobre las tierras ya había comenzado a circular, y Ricardo se encargaba personalmente de envenenar la narrativa. No hablaba de un acto de justicia, sino de la debilidad de una viuda influenciable y de la astucia de un vecino oportunista. Pintaba a María Sol como una mujer ingrata, que deshonraba la memoria de su generoso esposo al aliarse con su antiguo rival. La comunidad, siempre ávida de un buen drama y profundamente conservadora, comenzó a tomar partido. Las miradas que antes eran de compasión hacia la viuda, se volvieron de sospecha y juicio. La presión social no tardó en manifestarse de formas concretas. Algunas de las familias más tradicionales, amigas de Alejandro, dejaron de visitar la promesa. En el pueblo, la gente le hablaba a María Sol con una frialdad estudiada, y los proveedores que antes la trataban con la máxima deferencia, ahora parecían incómodos en su presencia.
Se estaba convirtiendo en una paria, la viuda escandalosa que no respetaba el luto ni el buen nombre de su difunto. Cada salida de la estancia era un calvario, un desfile, ante un tribunal silencioso que ya la había declarado culpable de un crimen que no podían nombrar pero que todos intuían. El crimen de buscar su propia felicidad. Para Mario, la situación no era menos complicada. Aunque la devolución del acceso al agua era una bendición que cambiaría el futuro de su propiedad, el escándalo lo ponía en una posición incómoda. Siempre había sido un hombre orgulloso, respetado por su trabajo duro y su integridad. Ahora, los rumores lo pintaban como un aprovechador que seducía a una viuda vulnerable para robarle su fortuna. Algunos de sus propios peones lo miraban con recelo, y en el bar del pueblo, las conversaciones se detenían cuando él entraba. El hombre que había vivido 2 décadas en la sombra de la injusticia ahora se encontraba bajo el foco de una atención maliciosa que amenazaba con destruir la reputación que tanto le había costado construir. A pesar de la tormenta que se remolinaba a su alrededor, la conexión entre María Sol y Mario se fortalecía con cada nuevo obstáculo. Se reunían con la excusa de supervisar los trabajos de los agrimensores, encuentros breves y discretos en los límites de sus propiedades. En esas conversaciones, mezclaban los asuntos prácticos de la nueva cerca con fragmentos de su pasado redescubierto. Eran diálogos tentativos, llenos de pausas y de silencios cargados de significado, el lento y cuidadoso proceso de 2 personas que aprendían a conocerse de nuevo, o quizás, a conocerse por primera vez como los adultos en que el dolor los había convertido. En uno de esos encuentros, mientras observaban a los hombres clavar los nuevos postes que marcarían el lindero definitivo, Mario le contó cómo su padre había perdido casi todo por una serie de malas cosechas, y cómo la falta de agua lo había mantenido siempre al borde del abismo. Habló de su soledad, de las noches en las que el silencio de su casa era tan grande que creía volverse loco. No se quejaba, simplemente relataba los hechos de una vida marcada por la lucha. María Sol lo escuchaba, y cada palabra era un recordatorio del lujo y la comodidad en la que ella había vivido, un contraste que le generaba una punzada de culpa a pesar de saber que ella también había sido una prisionera. Ella, a su vez, le habló de la soledad en medio de la abundancia. Le describió la frialdad de las cenas formales, la superficialidad de las conversaciones sociales, la sensación de ser un adorno más en la gran casa de su esposo. Le confesó cómo, durante años, se había refugiado en la administración de la estancia, como una forma de no pensar, de no sentir, de sobrevivir al vacío de un matrimonio sin amor. Al compartir sus soledades, tan distintas en la forma pero tan similares en el fondo, se dieron cuenta de que ambos habían estado cumpliendo una condena, cada uno en su propia celda. Esta nueva intimidad, sin embargo, también traía consigo sus propios fantasmas. Para María Sol, cada gesto de cercanía con Mario estaba teñido por la sombra de Alejandro. El hábito de 20 años de lealtad, aunque fuera a un hombre que no la merecía, era difícil de romper. Se sentía desleal, culpable, como si estuviera traicionando un juramento sagrado, incluso sabiendo que ese juramento se basaba en una mentira. Para Mario, mirar a María Sol era ver a la mujer que amaba, pero también a la señora de la promesa, la esposa del hombre que lo había humillado. Superar esas imágenes, desprenderse de los roles que les habían sido impuestos durante tanto tiempo, era un desafío tan grande como enfrentar el juicio de la sociedad. El punto culminante de esta fase llegó una tarde, cuando la nueva cerca estaba casi terminada. Una tormenta repentina los sorprendió en campo abierto, y se refugiaron juntos en un pequeño puesto abandonado que se encontraba justo en la nueva línea divisoria. La lluvia golpeaba el techo de chapa con furia, aislándolos del mundo. En la penumbra de aquel refugio improvisado, rodeados por el estruendo de la tormenta, el silencio entre ellos ya no era incómodo ni tenso. Era un silencio de comprensión, de aceptación. Fue entonces cuando Mario, con una sencillez que le encogió el corazón a ella, le dijo: a pesar de todo, María Sol, a pesar de los años y del dolor, nunca pude poner a otra en el lugar que era tuyo. La confesión, susurrada en medio de la tormenta, fue la promesa de que, quizás, un nuevo comienzo era posible. La lluvia cesó con la misma brusquedad con la que había comenzado, dejando tras de sí un mundo silencioso y goteante.
El aire, limpio y cargado con el olor a tierra mojada, parecía haber lavado no solo el polvo del campo, sino también las barreras que se habían mantenido entre ellos durante 2 décadas. Dentro del pequeño puesto, la confesión de Mario flotaba en el aire, tan tangible como la humedad que los envolvía. Las palabras "nunca pude poner a otra en el lugar que era tuyo" no eran una declaración de amor romántico, sino el testimonio crudo de una vida vivida a medias, una sentencia que validaba la de ella y al mismo tiempo hacía que el peso de los Freire años perdidos fuera casi insoportable. Era una verdad que no liberaba de inmediato, sino que primero obligaba a mirar de frente la profundidad de la herida compartida. María Sol no respondió con palabras. No había nada que decir que pudiera hacer justicia a la enormidad de ese momento. Simplemente asintió, lentamente, mientras una única lágrima, que no era de tristeza ni de alegría, sino de una abrumadora comprensión, se deslizaba por su mejilla. Era la lágrima por la muchacha que fue, por el joven que él había sido, por los hijos que nunca tuvieron, y las risas que no compartieron. Era el luto, no por un esposo, sino por una vida entera que les habían robado y que ahora, como un fantasma, se presentaba ante ellos en toda su dolorosa y hermosa posibilidad. Se quedaron así, en un silencio que era más elocuente que cualquier conversación, 2 sobrevivientes contemplando el mapa de sus propias ruinas, preguntándose si sobre ella se podría construir algo nuevo. Al salir del precario refugio, el sol de la tarde se abría paso entre las nubes, bañando la pampa en una luz dorada y melancólica. El mundo parecía en calma, pero esa paz era una ilusión que se rompió en un instante. A lo lejos, en el camino que llevaba desde el casco de la Promesa, una figura a caballo se acercaba a un galope furioso. No era un peón cumpliendo con su ronda. La urgencia, la silueta tensa, y la velocidad imprudente, solo podían pertenecer a una persona. El corazón de María Sol se encogió en su pecho, no de miedo, sino de una inevitable resignación. Sabía que la tregua había terminado. La confrontación que había estado evitando, el choque final entre el pasado y el presente, estaba a punto de ocurrir allí mismo, en esa tierra recién redefinida, que ahora era el símbolo de su rebelión. Era Ricardo. Llegó como una exhalación, deteniendo su caballo tan bruscamente que el animal relinchó, y pifó con acento agudo, levantando barro a su alrededor. Su rostro estaba congestionado por la ira, sus ropas salpicadas por la carrera. Sus ojos, inyectados en sangre, pasaron de María Sol a Mario, y de vuelta, cargados de un desprecio que no se molestó en ocultar. No hubo saludos ni formalidades. Su voz, cuando finalmente habló, fue un latigazo, así que los rumores eran ciertos. Te escondes en los límites de la propiedad con este advenedizo. Has perdido todo sentido de la decencia. ¿Es esta la forma en que honras la memoria del hombre que te dio todo, mi hermano? Cada palabra era una acusación pública, diseñada para humillarla, para recordarle su lugar como viuda doliente, y para pintarlo a él como el defensor del honor familiar. Mario dio un paso al frente, su cuerpo instintivamente colocándose entre Ricardo y María Sol, su rostro endurecido en una máscara de fría advertencia. Mida sus palabras, señor, dijo con una voz grave y contenida. No está hablando con una de sus empleadas. Pero antes de que la tensión pudiera escalar la violencia física, una mano de María Sol en el brazo de Mario lo detuvo. Con una calma que sorprendió a los 2 hombres, ella se adelantó, enfrentando a su cuñado directamente. Este ya no era su campo de batalla. Era de ella. Mi decencia no está en discusión, Ricardo, dijo ella, su voz clara y firme, sin un atisbo de la mujer dócil que él creía conocer. Y la memoria de tu hermano es algo que tú y yo al parecer recordamos de maneras muy diferentes. La compostura de María Sol descolocó a Ricardo más que cualquier grito o insulto. Él esperaba lágrimas, justificaciones, debilidad. En cambio, encontró una fortaleza de acero que no sabía que ella poseía. Su furia, al no encontrar el blanco esperado, se transformó en un veneno más calculado. ¿Diferentes? ¿Acaso olvidas que eres su viuda? ¿Una viuda que regala tierras y se reúne a solas con el hombre que mi hermano siempre despreció?
Estás destruyendo el buen nombre de esta familia. Estás arrastrando su legado por el barro. Y todo por... Se detuvo, incapaz de nombrar lo que veía entre ellos, porque hacerlo sería darle una legitimidad que se negaba a aceptar. Su impotencia lo hacía aún más peligroso, como un animal acorralado que ataca a ciegas en todas direcciones. El legado de tu hermano, repitió María Sol saboreando las palabras con una ironía amarga, que solo ella entendía en su totalidad. ¿Te refieres al legado de prosperidad construido sobre la injusticia? ¿O al legado de un matrimonio honorable que se cimentó sobre una mentira? Miró a Ricardo directamente a los ojos, y por primera vez, él vio en ella no a una cuñada afligida, sino a una extraña, a una enemiga que guardaba secretos que él no podía ni imaginar. La promesa, Ricardo, es mía, y lo que yo haga para reparar los daños que tu hermano causó es mi decisión, una que no necesito que apruebes ni que entiendas. Era una declaración de independencia, un acto de soberanía que lo dejaba a él, el heredero varón en su propia mente, completamente fuera de la ecuación. Viendo que sus acusaciones sobre el honor no surtían efecto, Ricardo cambió de táctica, recurriendo a la única arma que creía que una mujer entendería, el miedo a la ruina. Eres una ingenua, María Sol, una sentimental que no entiende de negocios. ¿Crees que Alejandro te dejó una fortuna inagotable? Estás equivocada. La estancia tiene deudas, compromisos que él, en su sabiduría, manejaba con cuidado. Deudas que yo conozco y que tú, en tu ignorancia, estás a punto de convertir en una catástrofe. Al ceder esa tierra, al enemistarte con nuestros vecinos y amigos, estás llevando la promesa a la quiebra. Intentaba pintarse a sí mismo como el Salvador, el único capaz de protegerla de su propia estupidez. Una última y desesperada jugada para recuperar el control. Fue en ese momento que la paciencia de María Sol se agotó por completo. La mención de la sabiduría de Alejandro fue la gota que colmó el vaso de 20 años de silencio. Se rió, una risa corta y sin alegría que heló la sangre de Ricardo. ¿Deudas? ¿Esa es tu última carta? Déjame hablarte de las verdaderas deudas que dejó tu hermano. Las que no se pagan con dinero. Se volvió hacia Mario, que había permanecido como un testigo silencioso de toda la escena, y su mirada le pidió permiso y perdón por lo que estaba a punto de hacer. Luego, se giró de nuevo hacia su cuñado, su rostro transformado por una determinación implacable, y desató la verdad como una inundación contenida por demasiado tiempo. Tu hermano Ricardo no solo me eligió como esposa, comenzó, su voz vibrando con una emoción contenida que era más poderosa que cualquier grito. Él me robó. Nos robó. Sabía que yo amaba a Nicolás, sabía que nos escribíamos, que planeábamos un futuro juntos. Y por celos, por un orgullo tan grande como esta pampa, interceptó nuestras cartas. Hizo que cada uno creyera que el otro lo había abandonado. Me vio llorar por un abandono que nunca existió, y tuvo el cinismo de ofrecerme consuelo y un matrimonio respetable. Se casó conmigo sabiendo que mi corazón estaba aquí, con este hombre, y pasó 20 años asegurándose de que nunca pudiera volver a reclamarlo. La confesión cayó en el aire pesado de la tarde con el peso de una lápida. El rostro de Ricardo pasó por una sucesión de incredulidad, negación y finalmente, un horror mudo. Buscaba una fisura en la historia de María Sol, una exageración, una mentira, pero la convicción en su voz, la mirada de dolor puro en los ojos de Mario, confirmaban la monstruosidad de lo que estaba escuchando. Y eso no fue todo, continuó ella, implacable, la necesidad de decirlo todo, de purgar el veneno de una vez por todas, superando cualquier instinto de contención. La compra de esa franja de tierra no fue una estrategia de negocios. Fue un acto de guerra. Fue su manera de estrangular a Nicolás lentamente, de castigarlo por el crimen de haber sido amado por mí. Quería destruirlo, Ricardo. No solo alejarlo, sino aniquilarlo. Ese es el verdadero legado de tu honorable hermano. Este fue el desahogo, el clímax de una vida de emociones reprimidas. Ya no hablaba solo con Ricardo. Le hablaba al cielo, a la tierra, al fantasma de Alejandro, y sobre todo a sí misma. ¿Hablas de honor? El honor de un hombre que me convirtió en su trofeo, y en mi propia carcelera. Viví 20 años en una jaula de oro, cumpliendo mi deber, sonriendo en las cenas, administrando su casa,
mientras por dentro estaba muerta. Cada día era un recordatorio de la vida que me había quitado. Y tú vienes aquí a hablarme de lealtad a su memoria. La única lealtad que le debo es a la verdad. Y la verdad es que tu hermano fue un ladrón de almas. Y yo, su cómplice silenciosa por demasiado tiempo. Las palabras la dejaron sin aliento, temblando por el esfuerzo de haber sostenido el peso de esa verdad, y finalmente haberlo soltado. Mario se acercó a ella, no para consolarla, sino para pararse a su lado, un gesto de solidaridad silenciosa que era más elocuente que cualquier palabra. Su presencia a su lado era la prueba viviente de todo lo que ella había dicho. No miraba a Ricardo con odio, sino con una especie de lástima lejana. El hombre que había sido su némesis durante 2 décadas, se revelaba ahora como una figura patética, un carcelero que también había vivido atrapado, prisionero de su propio orgullo y sus celos. Ricardo se quedó sin palabras. El mundo que conocía, construido sobre la figura imponente y honorable de su hermano mayor, se había desmoronado en cuestión de minutos. La verdad que María Sol había desatado era demasiado completa, demasiado coherente, demasiado dolorosa para ser una invención. Lo dejaba a él sin argumentos, sin justificación. Su ambición, disfrazada de preocupación familiar, quedaba expuesta por lo que era. Un intento de heredar un reino construido sobre cimientos podridos. Miró los 2 rostros frente a él, el de ella encendido por la fuerza de la verdad, el de él marcado por un dolor antiguo ahora comprendido, y supo que había perdido. No solo la promesa, sino la propia narrativa de su familia. Sin decir una palabra más, tiró bruscamente de las riendas de su caballo, lo hizo girar, y se alejó al mismo galope desesperado con el que había llegado. No era una retirada estratégica, era una huida. Huía de la verdad, de los rostros de aquellos a quienes su familia había dañado tan profundamente, y de la imagen destrozada de su hermano. Su figura empequeñeció en la distancia hasta desaparecer, dejando tras de sí un silencio profundo, roto solo por el sonido del viento que soplaba libremente a través de los campos. La batalla había terminado. María Sol y Mario se quedaron solos, de pie en la nueva frontera entre sus mundos. Estaban exhaustos, vaciados por la intensidad de la confrontación, con el alma al descubierto. Ella temblaba ligeramente, y él instintivamente extendió la mano, no para abrazarla, sino para tomarla de ella. El contacto fue un ancla, una conexión eléctrica que los devolvió al presente. Sus dedos se entrelazaron, los de ella finos y cuidados, los de él ásperos y callosos, 2 historias de vida uniéndose en un solo gesto. No se dijeron nada. No era necesario. Levantaron la vista y miraron el horizonte juntos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y púrpuras. La nueva cerca, con sus postes recién clavados, ya no parecía una división, sino un puente, el primer trazo de un mapa nuevo que ahora podían empezar a dibujar juntos. La verdad, brutal y dolorosa, los había destrozado pero también los había liberado. Por primera vez en 20 años, no estaban mirando hacia el pasado con arrepentimiento, sino hacia el futuro, con una mezcla de miedo, dolor y una frágil, pero tenaz, brizna de esperanza. El peso que se levantó de sus hombros en ese momento fue inmenso, no era solo el fin de una mentira, sino el fin de la soledad. María Sol ya no era la viuda prisionera de un legado, y Mario ya no era el vecino resentido marcado por la desgracia. Eran, simplemente, María Sol y Nicolás, 2 personas a las que la vida les había dado la más inesperada y cruel de las segundas oportunidades. Y mientras el último rayo de sol se desvanecía, ambos supieron sin necesidad de decirlo, que no la iban a desperdiciar. La promesa rota de su juventud había dado paso a una nueva, una forjada en la verdad y sellada en el silencio de la pampa. La partida de Ricardo dejó un silencio que era más ruidoso que sus gritos. María Sol y Mario se quedaron de pie, solos en la inmensidad de la pampa, con el eco de una verdad de 20 años flotando entre ellos. La mano de él, todavía sosteniendo la de ella, no era un gesto de romance, sino de anclaje. Era el reconocimiento mudo de que, a partir de ese instante, sus soledades se habían encontrado, y ya no tendrían que navegar la tormenta por separado. No hubo palabras de consuelo ni promesas de futuro, solo la presencia del otro,
una certeza sólida en medio de las ruinas de sus vidas pasadas. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo violento, como si la propia naturaleza estuviera de luto por el tiempo perdido, y a la vez, celebrando el brutal nacimiento de una nueva era para ambos. El camino de regreso a sus respectivas casas fue un viaje a través de un nuevo paisaje emocional. Cada uno se retiró a su propio mundo, pero por primera vez, no se sentían aislados. María Sol cabalgó de vuelta a la Promesa, sintiendo que el aire era más ligero, que podía respirar más profundamente. La imponente casa ya no parecía una prisión, sino un territorio a reconquistar. Al entrar, el silencio ya no era opresivo, sino expectante. Elena la recibió en la puerta con una mirada que lo comprendía todo. No hizo preguntas. Simplemente tomó las riendas de su caballo y dijo: «Bienvenida a casa, señora». Y en esa simple frase, María Sol entendió que su hogar, por fin, comenzaba a ser verdaderamente suyo, un lugar desde el cual podía empezar a reconstruir no solo sus días, sino su propia identidad. Para Mario, llegar a su modesta estancia fue diferente. La soledad que siempre lo había recibido como una vieja compañera, ahora se sentía distinta, menos permanente. La carta de Alejandro yacía sobre su mesa, un trozo de papel que contenía el veneno y el antídoto de su vida. La releyó una vez más bajo la luz de un candil, no con la rabia del primer día, sino con una profunda y agotadora tristeza. La ira se había disuelto, dejando solo la comprensión de una tragedia que había consumido a 3 personas. Miró por la ventana hacia las luces lejanas de la Promesa, y comprendió que el odio que había albergado hacia Alejandro era una cadena que también lo había mantenido prisionero. Y con esa revelación, sintió que algo dentro de él, algo que había estado tenso y duro durante 20 años, finalmente comenzaba a ceder. En los días que siguieron, la Promesa comenzó una lenta y silenciosa transformación. María Sol, con una determinación tranquila, empezó a desmantelar el santuario que había sido la vida de Alejandro. El primer acto fue simbólico y definitivo. Su despacho, aquel centro de poder y secretos, fue vaciado por completo. Los libros de contabilidad, los mapas de tierras, los trofeos de caza, todo fue empaquetado y guardado en el desván. No lo hizo con rencor, sino con la necesidad de purificar el aire, de crear un espacio en blanco. La habitación, con sus paredes desnudas y sus estantes vacíos, se convirtió en un lienzo en blanco, y ella decidió convertirla en un cuarto de costura, un lugar de creación, donde el único sonido sería el de la aguja y el hilo tejiendo un nuevo futuro. La reacción de la comunidad no se hizo esperar. La historia de la confrontación, adornada y distorsionada por la versión de Ricardo, se convirtió en la comidilla de toda la región. Las opiniones estaban ferozmente divididas. Para los más conservadores y los amigos de la familia de Alejandro, María Sol era una viuda desleal y sin escrúpulos, una mujer que había perdido el juicio, y que deshonraba un apellido respetado. Para otros, especialmente para las mujeres que vivían bajo el yugo de matrimonios de conveniencia, su acto de rebelión era un susurro de esperanza, una fantasía prohibida hecha realidad. Se convirtió en un símbolo, ya fuera de escándalo o de coraje, y cada vez que iba al pueblo, sentía el peso de esas miradas, algunas de desprecio, otras de una admiración secreta y temerosa. Mario también enfrentó su propia versión del juicio público. Algunos lo veían como un héroe romántico, el hombre que había recuperado su amor perdido. Otros, influenciados por Ricardo, lo pintaban como un oportunista que se había aprovechado de la vulnerabilidad de una viuda rica. Pero a Mario las opiniones de los demás ya no le importaban. Había pasado 20 años viviendo con una verdad falsa que lo había aislado del mundo. Ahora que conocía la verdad real, el aislamiento autoimpuesto se rompió. Siguió trabajando sus tierras con la misma dedicación de siempre, pero había una nueva luz en su mirada. El acceso al agua ya estaba cambiando el color de sus campos, y esa prosperidad visible era la mejor respuesta a todos los rumores maliciosos. La relación entre ellos se cultivó con la misma paciencia con la que se trabaja la tierra. No hubo un romance apresurado ni declaraciones apasionadas. Su amor renació en los pequeños gestos, en las conversaciones tranquilas al atardecer,
mientras supervisaban los trabajos de la nueva cerca. Hablaban de todo y de nada, del clima, de los precios del ganado, de los recuerdos de su juventud que ahora podían mirar sin el filtro del dolor y el resentimiento. Estaban redescubriéndose, conociendo a las personas en las que 2 décadas de sufrimiento los habían convertido. Era un amor maduro, forjado en la pérdida y la resiliencia, más profundo y sólido que la pasión arrebatada de su juventud. Un día, María Sol tomó otra decisión que marcó un antes y un después. Reunió a todos los trabajadores de la promesa en el patio principal. Con voz clara y firme anunció una serie de cambios. Aumentó los salarios, estableció mejores condiciones de vivienda para las familias, y destinó una parte de las ganancias de la estancia a una pequeña escuela para los hijos de los peones. Eran cambios que Alejandro, con su mentalidad feudal, nunca habría considerado. Con este acto, María Sol no solo se consolidaba como la nueva patrona, sino que transformaba el legado de la promesa. Dejó de ser un símbolo del poder de un solo hombre para convertirse en una comunidad basada en el respeto y la justicia. El cambio más visible dentro de la casa fue el destino del gran retrato de Alejandro. Después de semanas de tenerlo guardado en el depósito, María Sol decidió qué hacer con él. No lo quemó, ni lo destruyó. Eso habría sido un acto de odio, y ella estaba cansada de las emociones destructivas. En su lugar, lo trasladó a la pequeña capilla de la estancia. Allí, entre las imágenes religiosas y las velas, su imagen quedaría como un recordatorio del pasado, un alma por la que rezar, un hombre cuya historia, con todas sus luces y sus terribles sombras, formaba parte del tejido de sus vidas. Fue un acto de perdón, no tanto hacia él, sino hacia sí misma, liberándose finalmente de la necesidad de odiarlo para poder seguir adelante. Los meses pasaron, y con ellos, las estaciones cambiaron la cara de la pampa. La primavera llegó a la promesa con una fuerza inusitada, como si la propia tierra celebrara el renacimiento de sus dueños. Los campos, ahora regados por un sistema justo que compartía el agua, florecieron como nunca antes. Las 2 estancias, antes separadas por la enemistad y el rencor, ahora trabajaban en armonía, compartiendo recursos y mano de obra. La prosperidad que nació de esa unión fue tan evidente que silenció a los críticos más duros. El éxito tangible de su alianza se convirtió en la prueba irrefutable de que su decisión, aunque escandalosa, había sido la correcta. La vida de María Sol y Mario encontró un nuevo ritmo, una rutina tranquila y compartida. Él pasaba cada vez más tiempo en la promesa, no como un visitante sino como parte del hogar. Sus risas se escuchaban en los pasillos que durante tanto tiempo solo habían conocido el silencio y la formalidad. Cenaban juntos en el gran comedor, pero no en los extremos opuestos de la larga mesa como dictaba la etiqueta, sino uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para compartir confidencias en voz baja. La casa, que había sido un mausoleo, volvió a llenarse de vida, de calor y de la promesa de un futuro construido a su medida. Ricardo nunca volvió a la promesa. Se supo que vendió sus pocas propiedades y se mudó a la capital, incapaz de enfrentar el nuevo orden que se había establecido en la región, y la historia que ahora todos contaban de una manera muy diferente a la suya. Su partida fue el último eco de un pasado que se desvanecía. Su ambición y su ira se habían convertido en irrelevantes, una nota a pie de página en la gran historia de traición y redención, que se había convertido en una leyenda local, contada en voz baja alrededor de los fogones en las noches frías. Un atardecer, mientras estaban sentados en la galería, observando cómo el ganado volvía a los corrales, Mario sacó del bolsillo una pequeña flor silvestre, de un intenso color azul. La misma flor que le había regalado 20 años atrás junto al arroyo. Se la tendió a María Sol sin decir una palabra. Ella la tomó, y en ese simple gesto, el círculo se cerró. No era un intento de recrear el pasado, sino de honrarlo, de reconocer que el amor que sentían ahora era el fruto de aquella semilla plantada hacía tanto tiempo, una semilla que había sobrevivido a la sequía más larga y cruel. Finalmente la paz se instaló en sus vidas. No era una paz perfecta ni libre de cicatrices. Las sombras del pasado siempre estarían allí,
como recordatorios de la fragilidad de la felicidad y del alto precio que habían pagado por ella. Pero ya no eran sombras que los atormentaran. Eran parte de quienes eran, las marcas de una batalla ganada. Aprendieron a vivir con sus fantasmas, no como enemigos, sino como testigos silenciosos de su capacidad para sobrevivir, para perdonar, y sobre todo, para volver a amar contra todo pronóstico. La promesa, bajo su nueva dirección, se convirtió en un lugar diferente, un lugar donde la verdad era más valorada que la apariencia, y donde la justicia no era una palabra vacía, sino una práctica diaria. La historia de la viuda y la carta escondida se transmitió de generación en generación, no como un chisme, sino como una lección sobre cómo las mentiras, por muy bien guardadas que estén, siempre encuentran la forma de salir a la luz, y sobre cómo el amor verdadero, aunque sea robado, nunca muere del todo. Simplemente espera paciente el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. Y así, en el corazón de la pampa, una historia de dolor y engaño, se transformó en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. María Sol y Mario Nicolás no recuperaron los años perdidos, porque el tiempo es el único ladrón que nunca devuelve lo que roba. Pero en su lugar, construyeron algo nuevo, algo más fuerte, una vida basada no en la promesa rota de la juventud, sino en la certeza madura de que la única promesa que importa es la que uno se hace a sí mismo, de nunca renunciar a la posibilidad de empezar de nuevo. Si crees que ninguna verdad debe permanecer oculta para siempre, y que la valentía de reescribir nuestro propio destino es la mayor de las libertades, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre historias reales que merecen ser contadas. Y si esta historia te ha conmovido, deja en los comentarios la palabra renacer. Gracias por escuchar. La historia que se cuenta en La Pampa no es la de un amor que reemplazó a otro, sino la de una vida que aprendió a reconstruirse sobre los cimientos de la verdad. El amor que floreció entre María Sol y Mario Nicolás después del luto no fue una continuación de su romance juvenil, sino algo enteramente nuevo, una creación nacida de las cenizas de dos existencias marcadas por la soledad. No buscaron recuperar el tiempo perdido, pues sabían que era una batalla imposible de ganar. En su lugar, decidieron honrar el tiempo que les quedaba, convirtiendo cada día en un acto de reparación silenciosa, no solo para ellos, sino para la tierra y la gente que de ella dependía. Su vínculo trascendió la pasión para convertirse en un pacto de mutua sanación, un testimonio de que el verdadero amor no borra las cicatrices, sino que les da un nuevo significado. El campo, con sus ciclos inmutables de siembra y cosecha, se convirtió en el maestro de su nueva vida. Aprendieron que la paciencia era la forma más profunda de coraje. Su amor creció al ritmo de la naturaleza, sin prisas, echando raíces profundas antes de atreverse a florecer. La intimidad no se encontraba en declaraciones apasionadas, sino en el gesto de Mario pasándole un mate a María Sol al amanecer, en la forma en que ella consultaba su opinión antes de vender una tropa de novillos, en los largos silencios compartidos en la galería mientras observaban la lluvia caer sobre los pastizales. Era un amor de compañeros, de socios, de dos almas que habían encontrado en el otro el espejo de su propia resiliencia. El trabajo diario, el contacto con la tierra, se convirtió en su terapia y en su lenguaje. La promesa dejó de ser un monumento a la memoria de un hombre para transformarse en el legado de una pareja. Las decisiones ya no se tomaban pensando en el honor de un apellido, sino en el bienestar de una comunidad. La pequeña escuela para los hijos de los peones se convirtió en el corazón de la estancia, un símbolo de que el futuro se construía con educación y justicia, no con poder y control. Los límites entre las dos propiedades se desdibujaron con el tiempo, no en los mapas, pero sí en la práctica. Las tranqueras permanecían abiertas, y el ganado pastaba indistintamente en ambos campos. La gente de la región, que al principio los había juzgado con dureza, terminó por admirar en silencio la prosperidad y la paz que emanaban de esa unión. El recuerdo de Alejandro nunca desapareció por completo, pero perdió su poder para causar dolor. Se convirtió en una historia, una lección sobre la fragilidad del orgullo y las consecuencias devastadoras de los celos. En la capilla de la estancia, su retrato ya no era el de un carcelero,
sino el de un hombre complejo y atormentado, una parte ineludible de su pasado que habían aprendido a integrar sin que los definiera. Perdonarlo no fue un acto de olvido, sino de liberación. Al soltar el ancla del resentimiento, pudieron finalmente navegar hacia aguas más calmas, llevando consigo la sabiduría que solo se adquiere al sobrevivir a la peor de las tormentas. Los años pasaron, tejiendo plata en el cabello de ambos y grabando en sus rostros un mapa de serenidad. Ya no eran los jóvenes apasionados que se encontraban a escondidas junto al arroyo, ni los adultos rotos que se reencontraron junto a una cerca. Eran dos personas enteras, cuya plenitud no venía de haberse encontrado, sino de haberse atrevido a buscar la verdad por separado, para luego elegir compartirla. Su amor se convirtió en una leyenda susurrada en la pampa, una historia que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de invierno, no como un chisme, sino como un cuento sobre la tenacidad del corazón humano. Cuentan que, hasta el final de sus días, se los veía cabalgar juntos al atardecer, recorriendo los campos que habían aprendido a cuidar como una extensión de su propio pacto. No necesitaban muchas palabras. Después de una vida de silencios impuestos y verdades calladas, habían encontrado un lenguaje propio en la quietud, en las miradas y en la certeza de saber que el otro estaba allí, a su lado. Su presencia conjunta se convirtió en un paisaje más de la región, tan natural y perdurable como los ombúes solitarios que salpican la llanura. El legado que dejaron no fue de riquezas ni de poder, sino algo mucho más intangible y duradero. Fue la prueba de que una vida puede tener más de un comienzo, y que el amor verdadero no es el que arde con la llama de la juventud, sino el que ilumina con la luz serena de la aceptación. Demostraron que la tierra no solo da frutos, sino que también cura, y que el trabajo honesto puede redimir hasta las heridas más profundas del alma. Su historia se fundió con la de la propia pampa, un recordatorio de que bajo la superficie de la calma aparente, laten historias de pasiones, traiciones y a veces, de una justicia poética que llega cuando ya nadie la espera. Porque al final, el campo guarda las memorias que el tiempo no se atreve a borrar. Las voces de aquellos que amaron, sufrieron y lucharon, se quedan en el susurro del viento entre los pastos, en el crujido de las maderas de una casa antigua, en el vuelo silencioso de un ave rapaz sobre la llanura infinita. La historia de María Sol y Mario Nicolás es una de esas memorias, un eco que nos recuerda que, sin importar cuán oscuro haya sido el camino, siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo horizonte, y que la verdadera promesa no es la que se hace, sino la que se cumple, día a día, con cada gesto de amor y cada acto de verdad. Si crees que las historias de quienes se atrevieron a empezar de nuevo merecen ser recordadas, y que la verdad siempre encuentra su camino, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que guarda el corazón del campo. Y si esta historia ha resonado en ti, deja en los comentarios la palabra promesa. Gracias por escuchar.